La semana pasada se movilizaron en la ciudad de Río Cuarto, el jueves concretamente del Consejo Deliberante, y también lo habían hecho a la Municipalidad, porque se presentó una iniciativa, lo impulsa la primera minoría, ni siquiera el oficialismo, primero Río Cuarto, el radicalismo en la ciudad, para que las categorías políticas sean más descriptivas. Antonella Nali, la concejala, impulsa la idea de reglamentar, legitimar el uso de Uber. Ya se utiliza de manera clandestina en Río Cuarto porque está prohibido. Pero bueno, si no se controla, lo prohibido se masifica. No solo es un problema de Uber, sino otras aplicaciones. En Córdoba, los taxistas y sus representaciones legales, taxistas y remiseros, están impulsando iniciativas para que esto no se le abra la puerta de par en par. ¿Cómo lo están haciendo? De hecho, la Municipalidad de Córdoba, el intendente Pacerini tomó una determinación a este respecto. Voy a consultarlo con el letrado cordobés Carlos Cafure, que está en línea con nuestro programa. Carlos, un gusto. Guillermo Jeremía del programa Así son las cosas de Río Cuarto, lo saluda. ¿Cómo le va? Hola Guillermo, muy buen día. ¿Cómo te va? Gracias por atendernos. No, por favor. ¿Cuál es el estado de situación respecto de este tema hoy en Córdoba Capital? Bueno, en Córdoba Capital está vigente el artículo 181 del Código de Convivencia Municipal, que sanciona a los conductores que utilizan aplicaciones no habilitadas en la ciudad de Córdoba. Esto de alguna manera implica una prohibición para lo que es el funcionamiento de este tipo de servicios, entendiendo obviamente que esto funciona claramente como un sistema de transporte ilegal de personas que registra muchísimas situaciones irregulares que dieron la impresión que estos concejales que lo están promoviendo o lo desconocen o la verdad es que tienen un enorme grado de irresponsabilidad al intentar, entre comillas, legalizar algo que realmente podría traer graves problemas para la propia ciudadanía local, ¿no es cierto? Ahora, Cafure, en Córdoba sabemos que hay la utilización de Uber y otras aplicaciones, creo que también está Didi. En Río Cuarto también existe. Lo que argumentan los que impulsan la iniciativa de sumarlo al sistema es que, bueno, si existe, no podemos evitar que ello ocurra. Regulémoslo. ¿Es posible? ¿Existe alguna fórmula que haya funcionado en ese sentido, doctor? No, para nada. La verdad que ha sido un fracaso en todos lados donde se ha implementado. En Buenos Aires, que fue uno de los primeros lugares donde se instaló este tipo de actividad, de haber un parque automotor de más de 40.000 taxis, hoy quedan cerca de 8.000, en donde prácticamente no hay choferes, solamente lo manejan los titulares de los vehículos, y esto claramente está en camino a la extinción. La verdad es que promover este tipo de actividades, como promover la actividad que llevan, valga la redundancia, la actividad que llevan, por ejemplo, los manteros frente a los locales comerciales de aquellas personas que pagan impuestos, por ejemplo, para vender ropa. O sea, hay como, por ejemplo, promover este mismo tipo de actividades, porque, a ver, acá lo que no se está realizando son varias cuestiones. En primer lugar, ¿qué implican estas actividades? Acá estas actividades por aplicaciones extranjeras registran antecedentes de reclamos no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo por lo que es pago de impuestos. Hay denuncias por evasión tributaria. En segundo lugar, tienen los trabajadores o los dependientes con un simple monotributo, esto es claramente flexibilización laboral y fraude laboral encubierto, porque utilizan el monotributo como un instrumento para no registrar a los trabajadores en relación de dependencia de acuerdo a lo que establece la ley laboral de la República Argentina. Pero además de todas estas cuestiones, estos vehículos, por resolución número 615 del año 2019, tienen la obligación de utilizar seguro de cobertura civil, esto que establece la Superintendencia justamente del Seguro de la Nación. Ahora, materialmente para el Estado es imposible controlar esto porque no tiene ningún tipo de control. Y más allá que tuviera control en la práctica, si uno analiza incluso hasta la ordenanza que sacó Bill Allen de mi criterio, un verdadero mamarracho jurídico, no se brinda ningún tipo de control sobre el tipo de cobertura que tienen estos vehículos en caso de siniestro, razón por la cual es una bomba de tiempo, que hay un accidente, un lesionado o un muerto, en donde se
seguramente un monotributista no va a ser responsable, en donde prácticamente el vehículo no va a tener ningún tipo de cobertura, y litigar en el extranjero realmente se va a hacer algo imposible para la gente. Acá la primera responsabilidad es recaer en el propio municipio, porque en la práctica esto es un transporte ilegal por donde se lo vea, ¿cierto? Ahora, los costos parecen ser determinantes, sobre todo en este momento de crisis, porque otro de los argumentos que se da permanentemente es que te subís a una aplicación de estas características y te sale mucho más barato que el transporte tradicional. ¿Eso por qué? Y mire, yo le acabo de señalar claramente, una actividad que no pague impuestos siempre va a ser mucho más barata. Una actividad que explota a sus trabajadores, si mirar, vamos a poner el caso de los famosos talleres clandestinos donde se ponen personas a trabajar 12, 14, 16 horas para vender ropa. Claramente la ropa es mucho más barata que la ropa que se realiza de acuerdo a los marcos legales vigentes, lo justo en materia laboral y en materia impositiva. Ahora, cuando uno sube este tipo de vehículos, y sobre todo este mensaje lo tendrían que escuchar muchos padres, porque las aplicaciones lo usan generalmente los adolescentes y muchas veces por desconocimiento. La verdad es que están subiendo arriba de un vehículo prácticamente sin seguro. Habría que indagar realmente si las personas están de acuerdo a cambio de pagar un precio más barato por arriesgar la vida, ¿cierto? Pero algo que también me faltó señalar es que este tipo de servicios registran antecedentes bastante interesantes, que estaría bueno expresarlo rápidamente al aire. En primer lugar, han tenido problemas con el uso de datos personales. Estas aplicaciones hacen cargar toda la información personal como un contrato de adhesión, no permiten, por ejemplo, como en el taxi del REMI, hacer la contratación del servicio vía WhatsApp o vía llamada telefónica con un operador humano, sino que hay que hacer la carga de los datos personales, que uno no sabe cómo termina usando esos datos. Esto le costó, por ejemplo, sanciones, hasta por ejemplo en países como Holanda, por venta de paquetes de datos, por ejemplo, de los conductores mismos, en donde se ha trasladado información se ha sido a otros países. En primer lugar. En segundo lugar, registran innumerables denuncias en materia de lo que es problemas con las normativas actuales en la Argentina, por ejemplo, de defensa del consumidor, por publicidad engañosa. Hay un caso muy importante que se difundió hace un tiempo antes en Estados Unidos, en donde una de estas empresas, dentro de la letra chica, que esto la gente seguramente no lo sabe, hace renunciar a las personas a su derecho a recurrir ante la justicia en el caso de que haya algún tipo de situación, como puede ser un accidente, un siniestro, lesión o muerte de personas. ¿Qué hace este tipo de servicio? Obliga a las personas a someterse a un arbitraje vinculante. Esto absolutamente no tiene nada que ver con su derecho a poder acceder a la justicia. Se está resignando un derecho de las personas. Por ejemplo, el caso que yo le comento fue en Estados Unidos. Este caso es muy importante, una pareja dentro de un vehículo de aplicación, el chofer pasa de semáforo en rojo, lesiones gravísimas de la pareja. Cuando van a la justicia se presenta el representante legal de una de estas aplicaciones y dice: señor, ustedes no pueden presentar denuncia a la justicia porque ustedes aceptaron los términos y condiciones de nuestra empresa. Los términos y condiciones de nuestra empresa sostienen que ustedes no tienen derecho a venir justamente a iniciar esta acción judicial, sino que se tienen que someter a un arbitraje vinculante. El tribunal avaló lo que estableció justamente la empresa, porque estaba incluido dentro de los términos y condiciones. Ahora, la gente sabe que en el caso de un accidente o en el caso de un siniestro grave, en este tipo de letras chicas, por ejemplo, se renuncia al derecho de ir a la justicia. Bueno, está bien que la gente sepa, por estas cuestiones y por muchas otras cuestiones más, este servicio es ilegal. Y aparte es mucho más barato que el servicio legal que brindan los taxis locales. Estamos dialogando con el doctor Carlos Cafuri, que es asesor de esa empresa de taxis y remises en Córdoba, a propósito de este debate en torno de si regularizar, legalizar o prohibir Uber. Mis compañeros Alejo y Mayra le trasladan preguntas. Sí, doctor, buen día. Le quiero consultar justamente en una de las de los motivos que dan los concejales aquí en Río Cuarto para promover la aplicación. Hablan de que más de la mitad justamente de los choferes de taxis y remises utilizan la aplicación. ¿Esto en Córdoba ocurre de manera similar y a qué tipo de sanción se pueden imponer ante esta situación? Mire, eso que dicen los concejales en parte es verdad y en parte es mentira. En parte es verdad, ¿por qué? Porque hay un grupo de taxistas seguramente o de remiseros que utilizan las aplicaciones. Ahora,
que lo digan como que es un argumento favorable para incorporar este tipo de actividad ilegal en Río Cuarto o en cualquier ciudad, es obviamente una falacia. Mire, yo le comento lo que será un viaje aproximadamente de Córdoba capital hasta Carlos Paz. Por ejemplo, en taxi sale aproximadamente unos 40.000 pesos. ¿Saben ustedes cuánto salen en viaje de aplicación? 16. ¿Esto qué significa? En primer lugar, hoy el desembarco de esta actividad ilegal en todas las ciudades de la República Argentina está provocando la baja de un 60 a 70% de los viajes. ¿Esto qué significa? Una pérdida para los titulares de lo que es el 100%, prácticamente un 60%, se están quedando con un 40% de lo que antes recaudaban como titulares, pero este impacto también sobre el chofer, porque el chofer que justamente vive de lo que recauda un 40% de lo que antes recaudaba, que en la práctica el promedio salarial de un chofer de taxi en la provincia de Córdoba no supera los 400.000 pesos, con suerte. O sea que están en una situación por debajo de la línea de la pobreza, diría ya en una situación prácticamente de indigencia. Ahora, si estas aplicaciones ilegales están siendo promovidas desde la política en aquellas ciudades donde supuestamente está sancionada, no se controla efectivamente este tipo de transporte ilegal. Desde aquellas ciudades en donde todavía no están sancionadas, aparecen este tipo de proyectos realmente absolutamente descabellados para, entre comillas, legalizar. La situación del taxi lleva a un estado tan alarmante que en titular no puede sostener económicamente la unidad en estas condiciones, porque está la verdad, compitiendo en una situación de dumping y de competencia leal encarnizada y terrible con este tipo de servicio ilegal. Por un lado, el chofer se está muriendo de hambre, y ¿qué está sucediendo en este fenómeno que le estaba mencionando recién? Los taxis, los remiseros tienen que trabajar dentro, siendo que ya están dentro del marco de la ley, trabajar en la ilegalidad usando estas aplicaciones por pura y exclusiva responsabilidad de la dirigencia política antipatria que tiene en su propia localidad, que no defienden sus intereses. Mire, entonces, unos meses atrás, justamente la una entrevista que se les voy a hacer llegar a la producción de la radio, de un intendente en el sur del país. Y este intendente, uno de sus puntos en la conferencia de prensa en la Asunción, para sus funciones, manifestó que en su localidad se defiende el trabajo nacional y el trabajo local, y que no se permiten este tipo de actividades ilegales que saben que apuntan a la desaparición del taxi y del remis en cualquier otro lugar del mundo. Esa es la definición política que tiene que tener un intendente serio, sea peronista o sea radical. Ahora, este tipo de iniciativas hay que decirlo con todas las letras. La están impulsando sectores alineados con el Partido Libertario, incluso muchos sectores, que no son la mayoría, pero sí algunos sectores del radicalismo que están alineados con el gobierno nacional, que deberían quizás analizar, dejar su banca y pasarse al Partido Libertario, porque primero el radicalismo y el peronismo en la práctica de la Argentina no tiene absolutamente nada que ver con estas aplicaciones extranjeras. Lo que también habría que analizar es si estas aplicaciones no estarían en algunos casos colaborando para lo que son el financiamiento de las campañas políticas de algunos bloques en la República Argentina. Miren que viene de eso, ¿no? Resulta que ahora salen muchos sectores políticos a presentar este tipo de proyectos. Eso por la parte política. Ahora, la parte legislativa y la parte legal, me parece, la verdad que preocupante que los concejales no conozcan cuestiones básicas de derecho, porque los consejos deliberantes no tienen facultad para legislar en materia de fondo. Estas cuestiones de legalizar o no legalizar actividades las tiene solamente el Congreso Nacional. En la Argentina no existe una ley nacional que regule el sistema de las aplicaciones extranjeras de transporte de personas. No existen en las provincias todavía aprobadas leyes locales que regulen el procedimiento. Recién una vez que el Congreso Nacional eventualmente aprobó una ley que regula este tipo de transporte, las provincias o la provincia en la que se quiera avanzar en legalizar esta cuestión sancione su propia normativa local provincial, recién ahí los consejos deliberantes pueden emitir algún tipo de ordenanza. Ahora, evidentemente, o no están muy bien asesorados, o la verdad que están haciendo cualquier tipo de mamadazo para hacer lobby por este firme, ¿cierto? Sí, doctor, buenos días. Buen día. Digo, ahí cuando usted mencionaba la idea de que el Congreso pueda regular esta actividad, sí. ¿No sería mejor regularla en vez de eliminarla en ciertos sectores? Porque yo pienso que si aún funciona bajo la ilegalidad,
el hecho de que los taxistas, remiseros o también los usuarios lo siguen utilizando, no les va a interesar quizás que sea ilegal si aún le sigue conveniendo en términos económicos. Digo, ¿no sirve mejor regularla? Al menos acá, por ejemplo, en campaña política, el intendente prometió generar un acuerdo con taxistas, remiseros y usuarios de Uber para llegar, bueno, a un igual acuerdo de uso. ¿Puede ser esa una salida? No, para nada. Para nada, yo creo que esta cuestión es absolutamente negociable. O sea, en este camino, una actividad que es ilegal, que está promoviendo la explotación laboral, que promueve la evasión tributaria. Yo le pregunto, ¿usted está de acuerdo con legalizar la venta de cocaína en los barrios? ¿Usted está de acuerdo con legalizar la venta de niños en algunas localidades de la República Argentina? Mire, esta es una actividad delictiva. Usted el día que quiera hacerle pagar impuestos o hacer registrar a sus trabajadores, se van del país. Y le invito a que busque los antecedentes, si no se va a llegar a la producción de los juicios que tiene en la Argentina, incluso hay juicios laborales, en donde ya ha habido sentencias, en donde se ha reconocido que hay una relación de dependencia entre estas empresas extranjeras y los choferes que hoy los tienen simplemente con un monotributo. Esto ya tiene antecedentes en Argentina, en Uruguay y en otros países. Las denuncias que tienen incluso iniciadas por parte de la AFI por evasión tributaria también están disponibles, se puede acercar a la producción. O sea, acá estamos hablando de un sistema de transporte ilegal. Operativamente todos los municipios tienen ordenanzas que regulan el sistema de transporte, en donde se fija el número de vehículos que tiene que haber por número de habitantes. Esto es taxi, remises, taxi solo o remises solo de acuerdo a la localidad. Si ese número de transporte está en orden, no hace falta incorporar un solo vehículo particular más porque se rompe el sistema. Ahora, esta pelea es una pelea que no tiene un fundamento operativo ni un fundamento legal. Esto tiene una carga ideológica. Yo les recuerdo a todos ustedes que estas aplicaciones desembarcaron en el año 2019 por la llegada del expresidente Macri. Retrocedieron en Córdoba por la pelea que dio el sindicato de peones de taxi acá en la capital, hasta que llegó la pandemia, y la verdad que después de la pandemia fue un problema gravísimo para todo el sector por todo lo que significó la falta de trabajo. Volvieron a la cara fuertemente ahora por la llegada de este gobierno nacional que bajo el título de la desregulación viene a destruir el Estado. Bueno, lo ha dicho el propio presidente de la Nación en entrevista a periodistas internacionales, que él es el topo que viene a destruir el Estado desde adentro. Bueno, en tal sentido, lo que nosotros estamos observando es que el topo nacional está acompañado por topos provinciales y por topos municipales, incluyendo algunos concejales, que justamente a través de este tipo de iniciativas lo único que están buscando es la desaparición del transporte público automotor, hablamos del taxi del remis, y instalar en la República Argentina un modelo de esclavitud laboral moderno del siglo XXI. Yo le pregunto, a usted como trabajadora, ¿le gustaría tener relación de dependencia de los mismos derechos laborales que tiene cualquier trabajador, por ejemplo, vacaciones, aguinaldos, obra social? ¿O es más productivo ser monotributista? Yo personalmente, discúlpame, el monotributo tiene que ser un instrumento de pago de impuestos para los profesionales. Ahora, en las relaciones de dependencia, el monotributo es fraude laboral justamente por utilizar este tipo de mecanismos para evitar la registración de trabajo. Esto es regresividad laboral en materia salarial, porque le acabo de decir que sale un viaje de Córdoba Capital con una tarifa del municipio y con una tarifa de estas aplicaciones, o sea que los taxis y los remisos estarían ganando un tercio con estas aplicaciones de lo que ganarían con la tarifa del municipio. O sea que ya están pagando plata de arranque. O sea, en segundo lugar, dejarían de ser trabajadores en relación de dependencia para pasar a monotributista, o sea que esto es regresividad también en materia de derecho laboral. Esto es inconstitucional por donde se lo vea y nocivo a los intereses de la patria y de los propios trabajadores, razón por la cual a nuestro criterio es innegociable el ingreso a este tipo de servicio en la República Argentina. Ahora, si hay que hablar de innovación en materia tecnológica, yo le podría decir a ustedes de Canadá, por lo menos en Córdoba, hay centros de taxi de remises que tienen aplicaciones hace más de 10 años. O sea que no es un problema de tecnología. Y el servicio que brinda el taxi del running seguramente en Río Cuarto, en Córdoba y en otros puntos de la República Argentina, aparte de ya contar con avance en materia tecnológica, le da la garantía al ciudadano de que quien sube el vehículo sabe que lo está conduciendo una persona que está en buen estado de salud, porque tiene libreta sanitaria. Los choferes de estas aplicaciones no tienen ningún control en su estado físico, o sea que puede estar conduciendo una persona con una patología cardiológica o con alguna otra patología en su salud, como pasó con este hombre en Nuevo Córdoba hace unas semanas atrás, de 68 años, que se desvaneció y terminó en heridas 20 personas, gracias a Dios.
y no hubo muertos. Ahora, ese podría ser también accidente de vehículos de aplicaciones. No tienen control los choferes en cuanto a su estado de salud. No tienen control en cuanto al estado del vehículo. ¿Alguien sabe en qué estado se encuentran mecánicamente los vehículos de aplicaciones? No. ¿El estado puede controlarlo? No. La ordenanza que hay en Villa Allende, que le vuelvo a decir que a mi criterio es un mamarracho jurídico, le cede prácticamente todo el ejercicio del poder de policía a una empresa extranjera. Yo no sé de ese sistema, de verdad que si esto es lo que se pretende para el Estado, yo creo que esto puede arrancar con el taxi y va a ir para todo el resto de la actividad. Imagínense que el día de mañana se despierta algún concejal trasnochado o algún legislador trasnochado que quiera instalar sistemas de empresas privadas para suplantar a la policía y hacer Uber en la policía, hacer Uber en otros tipos de actividades en las cuales hoy están trabajando realmente personas que están altamente calificadas. Yo creo que esta empresa con el taxi, pero después se pretenderá implementar en otras actividades, y en ese sentido yo soy un hombre que está siempre en el marco de la ley, y entiendo de que hay que proteger primero el trabajo nacional y defender justamente las actividades que están dentro del marco de la ley. Aquellas actividades que tienen antecedentes de estar por fuera del marco de la ley y antecedentes en contra de lo que son los intereses de la ciudadanía, obviamente tienen que estar prohibidas. Sí, doctor, teniendo en cuenta que se trata de una aplicación que funciona obviamente por celulares, como lo mismo como Rappi o bueno, Pedido Ya, que son aplicaciones que se descargan, ¿la eliminación o erradicación implicaría el control de los vehículos en la calle o la imposibilidad de poder descargar la aplicación en teléfonos celulares? Mire, nosotros lo que hemos planteado en Ciudad de Córdoba es el bloqueo de las aplicaciones ilegales por orden judicial. Le comento que en el mundo ya hay más de 16 países que les han prohibido con bloqueos. En el caso hablo de países serios, no justamente de países como es la Argentina en este momento, que prácticamente es un país bananero, lo que están convirtiendo en un país bananero del tercer mundo. Hablo de países como Alemania, hablo de países como Italia, hablo de países como Turquía, Dinamarca. Son países de primer mundo y son justamente aquellas naciones donde se miran en el espejo los dirigentes políticos de la Argentina, que absolutamente no tienen nada que ver. Entonces, si hay países del primer mundo que prohíben este tipo de actividades, obviamente, evidentemente se puede hacer, y son naciones que justamente definen su trabajo local y protegen la vida de sus ciudadanos respecto a este tipo de transporte ilegal que tienen antecedentes malísimos por donde se ven en distintos frentes, ¿cierto? Y también yo algo que estuve investigando, que por ejemplo hay algunos estados de los propios Estados Unidos que tienen todavía estas aplicaciones que son originales de hablar. O sea que miremos también lo que está pasando con este presidente que ha asumido en Estados Unidos, Donald Trump, que el presidente Milei cree que es parecido a él y son dos modelos totalmente antagónicos. Un presidente que dice primero la industria nacional, primero los trabajadores de Estados Unidos y después el mundo, bueno, no tiene nada que ver con un presidente que pretende el saqueo del territorio, el saqueo de los derechos laborales, el saqueo de los trabajadores en su propia nación, ¿cierto? O sea, son dos modelos totalmente distintos. Doctor Cafuere, ya atrás cuando le cortan incluso el micrófono del presidente en una conferencia de prensa. Creo que peor bochorno el que se está pasando con este representante a nivel nacional no podemos estar. Doctor Cafuere, muchísimas gracias. Veremos en qué termina el debate regulador que está impulsando el intendente Pasarini en Córdoba. Muy amable. No, por favor, a disposición cuando sean. Y nosotros la decisión que tenemos del sindicato de taxi es continuar con este plan de lucha que hemos iniciado. Seguramente en los próximos días vamos a dar anuncios de algunas acciones que estamos diseñando en estos momentos. Muy amable, doctor Cafuere. Muchas gracias. La palabra del abogado laboralista Carlos Cafuere respecto de, bueno, la discusión en torno de Uber. Mientras tanto sigue Uber estando en la clandestinidad aquí, ¿no? Está prohibido, pero lo usan. Esa es una discusión. La fuerza política que ocupa la minoría, lo que está impulsando es regularizarlo, legalizarlo. Legalicemos lo que ya está. Bueno, Cafuere dice, bueno, entonces legalicemos la venta de cocaína, legalicemos la presencia de los vendedores ambulantes en cualquier lugar, en cualquier comercio sin pagar impuestos. Es una discusión que hay que darla, entiendo yo, con responsabilidad política, no con oportunismo político.